Saca tu basura de mi oficina, Julian. Ronald se burló. No necesitamos tu contrato sobrevalorado. Sonreí, empaqué mi bolso y desactivé mi clave API personal. Para el lunes por la mañana, 4.200 camiones estaban congelados en la frontera, lo que les costó millones. Antes de llegar a esa fría mañana de lunes a finales de noviembre, necesitas entender cómo funcionaba Higgins Freight Logistics y, más importante aún, cómo evité que se derrumbara. Soy Julian Miller. Tengo 51 años y durante los últimos 28 años he vivido y respirado sistemas de cadena de suministro. No lo digo en sentido figurado. Me refiero a que pasaba mis noches mirando registros de transacciones EDI, tablas de indexación de bases de datos y respuestas de API mientras la gente normal dormía. Me uní a Higgins Freight en 2018. En aquel entonces, el fundador, Harold Higgins, dirigía una empresa de transporte regional bastante sólida. Tenían unos 150 camiones, un par de almacenes en Ohio y Michigan, y el sueño de gestionar grandes envíos transfronterizos entre Estados Unidos y Canadá. Harold era un hombre práctico. Conocía los camiones, conocía a los conductores y sabía cómo conseguir contratos con proveedores de la industria automotriz. Lo que no sabía era cómo integrar diferentes programas informáticos. Cuando se envían autopartes de Ontario a Michigan, el tiempo es el peor enemigo. Si un envío de columnas de dirección se retrasa en el puente Ambassador tan solo 3 horas, una planta de ensamblaje en Detroit se paraliza. Cuando eso sucede, las pérdidas no se miden en cientos de dólares, sino en decenas de miles de dólares por minuto. La clave para evitar esas sanciones es el despacho de aduanas. Hay que presentar el manifiesto electrónico, las facturas comerciales, los códigos del arancel aduanero armonizado y los datos del transportista a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos mucho antes de que el camión llegue al peaje. Cuando llegué, Higgins Freight lo hacía manualmente. Los empleados de despacho copiaban y pegaban datos de los correos electrónicos de los clientes en la interfaz automatizada del agente de aduanas del gobierno. Era lento, propenso a errores y costaba una fortuna en comisiones. Harold me contrató como arquitecto principal de integración para crear una solución. Me ofreció un salario base de $180,000, que era decente, pero yo conocía el sector. Sabía que si creaba un sistema personalizado como empleado, la empresa sería la propietaria y podrían despedirme cuando quisieran. Antes de escribir una sola línea de código, llegué a un acuerdo con Harold. Le propuse que el motor de integración se desarrollara bajo mi empresa de consultoría personal, Miller Tech Consulting LLC. Le otorgaría la licencia del software a Higgins Freight Logistics por una tarifa simbólica de $1,500 al mes. El contrato de trabajo estipulaba que la licencia estaba directamente vinculada a mi empleo. Si alguna vez me despidieran sin causa justificada, o si la empresa incumpliera el pago de la licencia, esta se rescindiría de inmediato y todas las claves API y rutas de conexión propietarias volverían a ser propiedad de Miller Tech Consulting. Si querían ser dueños del código de forma permanente, existía una cláusula de compra, $1,5 millones. Harold, ansioso por poner en marcha el sistema y sin querer pagar una enorme tarifa inicial de desarrollo, firmó el contrato sin dudarlo. Confiaba en mí y, para ser justos, cumplí con lo prometido. Durante 8 años, desarrollé y perfeccioné lo que llamábamos la API de Clearborder. No se trataba de un simple script, sino de un complejo motor automatizado de enrutamiento y despacho de aduanas. Conectaba el sistema interno de gestión de transporte de Higgins Freight directamente con los agentes de aduanas, las empresas de transporte y los portales gubernamentales. Cuando un cliente reservaba un envío, Clearborder extraía automáticamente la factura comercial, verificaba los códigos arancelarios con una base de datos de 40.000 artículos, generaba los documentos de seguridad y los enviaba a la aduana. Redujo el tiempo de aprobación del despacho de 4 horas a menos de 4 minutos. Gracias a Clearborder, Higgins Freight creció exponencialmente. Pasamos de 150 camiones a una flota de más de 1.200 transportistas autónomos y camiones de la empresa. Conseguimos contratos de transporte exclusivos con 3 importantes gigantes de la fabricación, lo que nos generó más de $120 millones en ingresos anuales.
El sistema funcionaba tan bien que la mayoría de la gente en la oficina se olvidaba de que existía. Simplemente veían cómo las luces de estado de sus monitores de despacho se ponían verdes y los camiones cruzaban la frontera. Yo pasaba los días monitorizando los registros del servidor desde mi tranquila oficina en la tercera planta. Me concentraba en mi trabajo, tomaba mi café solo y me aseguraba de que las consultas a la base de datos estuvieran optimizadas. No me importaban las intrigas corporativas. No me importaban los picnics anuales de la empresa. Me importaba la latencia. Si el tiempo de respuesta de la API superaba los 200 milisegundos, no dormía hasta encontrar el cuello de botella. Llegó el verano de 2026. Harold Higgins, de 59 años y con el peso de 40 años en el negocio del transporte por carretera, decidió dar un paso atrás. No vendió la empresa, pero cedió las operaciones diarias a su hijo Ronald, de 32 años. Ronald tenía un prestigioso título en administración de empresas, un guardarropa de trajes a medida y un absoluto desprecio por quienes realmente realizaban el trabajo. Veía la industria del transporte por carretera a través del prisma de las hojas de cálculo y las presentaciones. Para Ronald, un conductor no era un ser humano manejando un camión de 40 toneladas en medio de una ventisca. Un conductor era un costo variable que debía minimizarse, y un arquitecto de integración como yo era solo un gasto adicional en el presupuesto del departamento de TI. En el momento en que Ronald asumió el cargo de vicepresidente de operaciones, el ambiente en la oficina cambió. Trajo a 2 jóvenes analistas que jamás habían visto un remolque de plataforma en su vida. Se pasaban el día analizando los salarios de los empleados, buscando maneras de recortar gastos. No tardaron en ponerme en el punto de mira. Recuerdo la primera vez que Ronald entró en mi oficina. No llamó a la puerta. Simplemente se quedó parado en el umbral, mirando mis 2 monitores y el servidor que zumbaba en la esquina. Julian, dijo con ese tono condescendiente que solo los jóvenes ejecutivos adinerados saben usar. Estaba revisando los gastos del departamento. Estás ganando $180,000. Además de que le pagamos a una empresa externa llamada Melorchak Consulting $1,500 al mes. ¿Para qué es eso exactamente? Esa es la tarifa de licencia para la integración de Clearborder, respondí sin levantar la vista de mi terminal. Es el motor que automatiza todos los trámites de despacho de aduanas para la flota. Ronald rió, una risa corta y desdeñosa. Tenemos un departamento de ti, Julian. Pagamos $60,000 al año a 3 desarrolladores junior. ¿Por qué pagar un precio extra por un sistema que ya usamos? Podríamos dejar que ellos se encarguen. O mejor aún, podríamos subcontratar la gestión de toda la base de datos a una empresa en Manila. Mis asesores me dicen que podemos reducir nuestros gastos generales de ti en un 70%. Los desarrolladores junior no conocen la lógica de negocio de la API de aduanas, dije con calma. Y la licencia pertenece legalmente a mi LLC. El contrato con tu padre es muy específico al respecto. Ronald entrecerró los ojos. Ya veremos. Mi padre es de la vieja escuela, Julian. Hacía muchos tratos sentimentales, pero ahora hay un nuevo régimen. Vamos a modernizar este lugar, y eso significa deshacernos de los estorbos. No discutí. Había visto a muchos tipos como Ronald ir y venir. Creen que pueden cambiar las leyes de la gravedad solo porque tienen un MBA. Simplemente volví a mi pantalla, optimicé otro índice SQL y esperé. Sabía exactamente lo que decía mi contrato y sabía exactamente lo que pasaría si intentaba echarme. Había pasado 8 años construyendo la jaula. Si Ronald quería entrar y cerrar la puerta tras de sí, no iba a detenerlo. Para la segunda semana de noviembre, Ronald ya tenía su plan completamente preparado. Lo supe porque Nate, uno de nuestros administradores de bases de datos junior, vino a mi oficina un martes por la noche. Nate tenía 26 años, era un chico trabajador que realmente quería aprender la arquitectura. Parecía nervioso y sostenía una copia impresa de un memorándum interno que Ronald había redactado para la junta directiva. Julian, susurró Nate, cerrando la puerta tras de sí. No lo oíste de mí, pero Ronald presentará mañana un plan de reestructuración a la junta.
Les dice que pueden ahorrar $300,000 anuales solo en gastos generales de ti. Ha enumerado tu salario y la tarifa de la licencia de MailerTag como los principales objetivos de eliminación. Tomé el memorándum y lo escaneé. Ronald había escrito un hermoso documento corporativo lleno de términos como optimización de la eficiencia, reducción de redundancias y consolidación de proveedores. El plan era subcontratar el mantenimiento de la base de datos y el soporte de integración a una empresa de TI externa con sede en el sudeste asiático. La transición estaba programada para ocurrir de inmediato. Ronald afirmaba que, dado que el software Clearborder se había desarrollado mientras yo era empleado, Hagen's Freight Logistics poseía los derechos de propiedad intelectual y simplemente dejarían de pagar la tarifa de licencia mensual. «Cree que el código es nuestro, Julian», dijo Nate, frotándose el cuello. Intenté explicarle que el conector de la base de datos funciona a través de una puerta de enlace API segura alojada en tu cuenta personal de AWS, pero no me hizo caso. Me dijo que cualquier software utilizado en este edificio pertenece a la empresa. «Gracias, Nate», dije, devolviéndole el memorándum. «No te metas en problemas. Simplemente haz tu trabajo». A la mañana siguiente, tuvo lugar la reunión de la junta directiva. No me habían invitado, pero no hacía falta. Podía oír la voz fuerte y segura de Ronald a través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, al final del pasillo. Estaba mostrando diapositivas con proyecciones de costes, señalando unas barras rojas que, milagrosamente, se convertían en verdes en un plazo de 5 años. Harold Higgins, el padre, estaba sentado a la cabecera de la mesa. Parecía cansado y se frotaba las sienes de vez en cuando. Se notaba que no comprendía del todo los detalles técnicos que su hijo le explicaba, pero confiaba en su formación en administración de empresas. Exactamente a las 2 de la tarde, sonó el teléfono de mi oficina. Era la secretaria de Ronald, que me pedía que pasara a la oficina principal. Al entrar, Ronald estaba sentado detrás del gran escritorio de caoba que antes pertenecía a su padre. Harold no estaba en la habitación. En su lugar, Ronald estaba acompañado por la gerente de recursos humanos de la empresa, una mujer llamada Clara, y su analista senior de operaciones. «Toma asiento, Julian», dijo Ronald, señalando la silla frente a él. Tenía una pila de carpetas delante y su rostro reflejaba la expresión de autosuficiencia de quien creía haber hecho una jugada maestra. Me senté y permanecí en silencio, esperando a que comenzara. «Estamos haciendo algunos cambios aquí», comenzó Ronald, inclinándose hacia adelante. «Como parte de nuestro compromiso de optimizar las operaciones y reducir los gastos generales innecesarios, estamos reestructurando el Departamento de Integración y Sistemas de TI, con efecto inmediato. Su puesto como arquitecto principal de integración queda eliminado». Deslizó una hoja de papel sobre el escritorio. Era una carta de despido. «Agradecemos su servicio durante los últimos 8 años», añadió Clara con voz monótona y ensayada. «Sin embargo, debido a la reestructuración corporativa, no ofreceremos indemnización por despido. Su contrato laboral se rescinde por redundancia, con efecto a partir del final del día de hoy». Miré el documento y luego a Ronald. «¿Y qué hay del acuerdo de licencia de Clearborder con MailerTag Consulting?» Ronald sonrió con sorna, recostándose en su silla. «También vamos a rescindir ese acuerdo. Ya no pagaremos los $1,500 mensuales. El software ya está instalado en nuestros servidores locales, y nuestro equipo legal nos asegura que, dado que usted escribió el código mientras recibía un salario de Hagen's Freight, la empresa es propietaria del sistema. No necesitamos pagar una suscripción mensual para usar nuestra propia propiedad». «¿Acaso su equipo legal leyó el contrato que firmó su padre en 2018? Pregunté con voz completamente neutra. «Mi padre hizo muchos tratos informales y poco rigurosos que no resisten el escrutinio corporativo actual», dijo Ronald con desdén. «Tenemos el código funcionando en nuestros servidores. Tenemos la base de datos. No necesitamos su LLC ni sus servicios de consultoría excesivamente caros. Ya hemos contratado a un equipo externo para que se encargue del mantenimiento diario de la API a partir de la próxima semana. Nos cuestan una fracción de lo que ustedes ganan». «Ya veo», dije. No alcé la voz. No me enfadé.
No intenté explicarle cómo funcionaba el sistema. Si alguien está decidido a saltar de un precipicio, no es mi trabajo enseñarle a volar. Así que rescinden mi contrato de inmediato y se niegan a pagar la licencia del software. Correcto, dijo Ronald, disfrutando claramente de lo que creía una victoria fácil. Necesitaremos que nos entregue su credencial de seguridad y su portátil de inmediato. Clara le acompañará a su escritorio para que recoja sus pertenencias personales y luego le escoltaremos fuera del edificio. Ya hemos bloqueado su cuenta de correo electrónico corporativa. Entendido, respondí. Me puse de pie, firmé el acuse de recibo de despido sin protestar y se lo entregué a Clara. Regresé a mi oficina bajo la atenta mirada del gerente de recursos humanos. Guardé mis pertenencias personales, mi taza de café, mi libreta y un pequeño reloj de latón que me había regalado mi padre en mi maletín de cuero. Dejé la computadora portátil de la empresa sobre el escritorio. Mientras caminaba por el pasillo, pasé junto a Ronald, que estaba cerca del área de despacho. Estaba hablando con el jefe de turno, señalando los monitores que mostraban el seguimiento en tiempo real de nuestros 1200 camiones. No te preocupes por la transición, decía Ronald en voz alta. Todo está automatizado. El sistema funciona solo. No dije ni una palabra. Salí del edificio, me subí a mi auto y conduje a casa. El sol de la tarde se ponía sobre los parques industriales de Columbus, Ohio. Sentí una extraña paz. Durante 8 años, había cargado sobre mis hombros con todo el peso operativo de una empresa de logística de $120 millones. Ahora Ronald había decidido que quería hacerlo él. Estaba más que feliz de dejarlo intentarlo, pero primero tendría que aprender la diferencia entre tener un volante y tener el motor. Al llegar a casa, me preparé una taza de té de manzanilla y me senté en mi escritorio personal en mi estudio. Abrí mi computadora portátil y accedí a la bóveda digital segura que contenía el acuerdo de licencia original de 2018 entre Higgins Freight Logistics y Miller Tech Consulting LLC. Me desplacé hacia abajo hasta la cláusula 12, titulada Licencias de Software y Propiedad Intelectual. El texto era claro e inequívoco. Indicaba que Higgins Freight Logistics recibe una licencia no exclusiva e irrevocable para utilizar el conector de la puerta de enlace API de Clearborder. Esta licencia está supeditada a que el desarrollador, Julian Miller, continúe trabajando como arquitecto principal de integración o al pago continuo de la cuota mensual de licencia de $1,500. En caso de rescisión del contrato del desarrollador por cualquier motivo que no sea una causa justificada o en caso de impago de la cuota de licencia, esta licencia quedará automáticamente rescindida en un plazo de 24 horas. Tras la rescisión, todos los derechos de acceso a la puerta de enlace de integración externa, los protocolos de validación de la API y los nodos de enrutamiento de despacho de aduanas revertirán exclusivamente al desarrollador. El equipo legal de Ronald cometió un error clásico de principiante. Asumieron que, dado que el software que gestionaba la base de datos local, alojado en los servidores de la oficina en Columbus, era propiedad de la empresa, eran dueños de todo el sistema, pero desconocían su arquitectura. El software que gestionaba la base de datos local era simplemente un terminal de recopilación de datos. Recopilaba el peso de la carga, los nombres de los conductores, los números de identificación de los vehículos y los detalles de las facturas comerciales de los despachadores. Sin embargo, esos datos brutos no podían enviarse directamente al gobierno. Debían estructurarse, cifrarse y validarse con el portal del entorno comercial automatizado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, así como con el sistema de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá. La máquina que realizaba ese trabajo pesado, el traductor que convertía los datos brutos de envío en declaraciones aduaneras que cumplían con la normativa, no residía en los servidores de Higgins. Estaba en mi cuenta personal de AWS, alojada por Miller Tech Consulting LLC. Cada vez que un despachador hacía clic en despachar envío, el servidor local enviaba una carga útil JSON cifrada a mi puerta de enlace API de AWS. Mi servidor en la nube validaba la carga útil, la firmaba con mis credenciales de desarrollador, la enrutaba a los portales gubernamentales y devolvía los números de entrada oficiales y los códigos de barras aduaneros.
Sin mi puerta de enlace de AWS, el software local era simplemente una costosa máquina de escribir. Podía recopilar datos, pero no tenía forma de enviarlos a la frontera. Y como Ronald había rescindido oficialmente tanto mi contrato como el acuerdo de licencia ese mismo día, el plazo de 24 horas estaba a punto de expirar. Abrí mi consola de AWS. Navegué hasta el panel de seguridad del punto final de integración de Higgins. Revisé los registros de tráfico. Incluso un jueves por la noche, el sistema estaba ocupado, procesando aproximadamente 40 declaraciones de aduana por hora. No borré nada. Borrar sus datos sería ilegal y no tenía intención de darle a Ronald ninguna ventaja en un tribunal. Simplemente hice clic en la configuración de la clave API activa, seleccioné el token de credenciales asignado a Higgins Freight Logistics y pulsé deshabilitar. Luego detuve la instancia de máquina virtual que ejecutaba los algoritmos de traducción propietarios. El punto final quedó fuera de servicio. Cualquier solicitud entrante de Higgins Freight recibiría una respuesta de error HTTP 403 prohibido estándar. Para garantizar que todo se gestionara de forma profesional, configuré una respuesta automática por correo electrónico en mi cuenta de MailerTag Consulting. El mensaje era sencillo: les informamos que el servicio de puerta de enlace API de Clear Border ha sido suspendido para Higgins Freight Logistics a partir del 12 de noviembre de 2026, debido a la rescisión del contrato y la falta de pago de las tarifas de licencia. Según los términos del acuerdo de licencia de 2018, el servicio permanecerá suspendido hasta que se complete la compra formal del código fuente o se firme un nuevo acuerdo de licencia. Para cualquier consulta, póngase en contacto con admin@millertechconsulting.com. Con esos pocos clics, cerré mi portátil, bajé y preparé la cena. El día siguiente era viernes. Sabía que la empresa sobreviviría al viernes gracias a una función que había incorporado al sistema local: el almacenamiento en caché de la base de datos. Había diseñado el sistema local para almacenar en caché las aprobaciones aduaneras durante un máximo de 24 horas para gestionar las interrupciones temporales de Internet en la oficina. Esto significaba que cualquier camión que ya hubiera sido despachado el jueves aún podría cruzar la frontera el viernes utilizando los códigos de barras almacenados en caché. Pero el viernes por la noche comenzaba la avalancha de envíos del fin de semana. Higgins Freight operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Durante el fin de semana, cientos de envíos de productos frescos de México y autopartes de Canadá llegarían a los centros de distribución. Habría que generar nuevos manifiestos y presentar nuevas declaraciones aduaneras. Para el sábado por la mañana, la caché estaría completamente vacía. Cada nuevo envío de manifiesto fallaría. El servidor local intentaría hacer ping a mi puerta de enlace de AWS, recibiría un error 403 y las pantallas de despacho en Columbus comenzarían a parpadear en rojo. Pasé el fin de semana haciendo tareas de jardinería. Recogí las hojas de otoño de mi jardín delantero, limpié las canaletas y fui a un restaurante local a disfrutar de un desayuno largo y tranquilo. Dejé mi teléfono personal en mi escritorio en casa. Sabía que en cuanto fallara el sistema, empezarían las llamadas. Y tenía razón. El sábado por la tarde, mi teléfono personal mostraba 4 llamadas perdidas de Nate. No contesté. Nate era un buen chico, pero no podía solucionar esto, y no quería que se metiera en problemas por hablar conmigo. El domingo por la noche, las llamadas perdidas empezaron a multiplicarse. Tenía 9 llamadas perdidas de la central de Columbus, 3 de Clara de Recursos Humanos y 2 del propio Ronald. No contesté. Según los términos de mi contrato, ya no era empleado, y mi empresa de consultoría no tenía obligación de proporcionar soporte técnico para una licencia cancelada. Me acosté temprano el domingo por la noche. Sabía que el lunes por la mañana llegaría la verdadera tormenta y quería estar completamente descansado para ver cómo se hundía el barco. El lunes por la mañana, me desperté a las 7, me preparé una cafetera y revisé las noticias. En los foros regionales de logística, los rumores ya se estaban extendiendo. A las 8, los sitios web locales de noticias de transporte publicaban titulares sobre una falla masiva del sistema en Higgins Freight Logistics, que estaba causando un gran atasco en el puente Ambassador en Detroit y el puente de La Paz en Buffalo.
A las 9, abrí mi computadora portátil y revisé los registros de tráfico en mi servidor AWS. El servidor estaba recibiendo miles de intentos de conexión fallidos por minuto desde los servidores locales de Higgins. Entonces, mi teléfono volvió a sonar. Era un número que no reconocía, pero sabía el prefijo. Era el celular personal de Harold Higgins. Julian Miller, contesté. Julian. La voz de Harold era ronca. Parecía 10 años mayor que la última vez que lo vi. Gracias a Dios que contestaste. Tenemos un desastre aquí, Julian. Todo el sistema está caído. Tenemos más de 4.000 camiones atascados en la frontera canadiense y en los cruces fronterizos del sur. La aduana se niega a dejarlos pasar sin los números de registro de la API. Las colas son interminables. La CBP amenaza con multarnos por bloquear los carriles de la plaza de embarque. Lamento oír eso, Harold, dije, dando un sorbo a mi café. Pero desde el miércoles pasado, ya no soy empleado de Higgins Freight, y el acuerdo de licencia para la API de Clear Border fue rescindido por tu vicepresidente de operaciones. Lo sé, suspiró Harold profundamente. Ronald le dijo a la Junta que el sistema es nuestro. Dijo que podíamos gestionarlo sin ti. No me dijo que te iba a cortar el acceso inmediatamente. Me enteré esta mañana, cuando la planta de despacho parecía una zona de guerra. Nuestro cliente más importante, un gran proveedor de autopartes, amenaza con demandarnos por $15 millones si sus envíos no llegan a Detroit antes del mediodía. Ya han tenido que paralizar su línea de montaje. Antes de que Harold pudiera terminar, oí que le arrebataban el teléfono. La voz de Ronald resonó con fuerza por el altavoz. Julian, escúchame, gritó Ronald, con la voz quebrada por el pánico. Estás saboteando esta empresa. Esto es ilegal. Nos has bloqueado el acceso a nuestro propio sistema. Estamos perdiendo $1,8 millones al día por esto, y nuestros abogados están redactando una demanda contra ti ahora mismo. Te demandaremos hasta el último centavo. Ronald, dije, con voz fría y firme. Te sugiero que respires hondo y leas el contrato que tu padre firmó en 2018, específicamente la cláusula 12. Yo no te bloqueé el acceso a tu sistema. Tus servidores locales funcionan perfectamente. Lo que te falta es una licencia para conectarte al motor de traducción en la nube de mi LLC. Tú cancelaste esa licencia. Por lo tanto, deshabilité las credenciales. No he accedido a tus servidores ni he borrado ni un solo byte de tus datos. Simplemente dejé de alojar mi propiedad intelectual para una empresa que se negaba a pagar por ella. Es propiedad de la empresa. La creaste mientras estabas en nuestra nómina, gritó Ronald. Yo desarrollé la interfaz de la base de datos mientras estabas en tu nómina, respondí. Pero el motor de traducción, la puerta de enlace API y los algoritmos de enrutamiento están registrados a nombre de Miller Tech Consulting LLC, empresa que fundé 2 años antes de entrar en Higgins Freight. Tu padre firmó un contrato de arrendamiento para ese software. Tú lo rescindiste. Si quieres usar el sistema, crea tu propia puerta de enlace API. Tienes 3 desarrolladores junior y un equipo en el extranjero, ¿verdad? Haz que desarrollen un motor de integración aduanera personalizado. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Sabía lo que Ronald estaba comprendiendo. No se puede escribir un motor de integración aduanera en un día. Se necesitan meses de desarrollo, pruebas y autorizaciones de seguridad del gobierno federal. Cada día que pasaran intentando reconstruirlo les costaría casi $2 millones en tasas de detención, salarios de camioneros y penalizaciones a los clientes. Julian. La voz de Harold volvió a sonar al teléfono. Le había quitado el auricular a su hijo. Por favor, no podemos esperar meses. Ni siquiera podemos esperar días. Quebraremos a finales de semana si esto no se resuelve. ¿Qué se necesita para que se vuelva a activar la puerta de enlace? No negociaré con Ronald, dije claramente. Es un incompetente, arrogante y no entiende cómo funciona este negocio. Solo trataré contigo, Harold, y solo por escrito. Te enviaré un correo electrónico con mis condiciones.
Tienes hasta el mediodía de hoy para firmar el acuerdo y transferir los fondos. Si no los recibo antes del mediodía, el precio se duplica. Si no los recibo antes de las 5, borro la instancia del servidor de AWS por completo y puedes empezar a construir tu sistema desde cero. Envía el correo, Julian, dijo Harold en voz baja. Estaremos esperando. Colgué el teléfono. Me senté frente a mi computadora portátil y redacté el acuerdo de conciliación. No me contuve. Sabía que tenía una ventaja total. Primero, exigí la compra total del código fuente y la propiedad intelectual de la API de Clearborder, tal como se especificaba en el contrato original de 2018, por la suma de 1.5 millones de pesos. Segundo, exigí una indemnización por despido equivalente al doble de mi salario por la terminación de mi empleo sin causa justificada, según la cláusula 8b de mi contrato laboral. Esto equivalía a 12 meses de salario a 15,000 pesos mensuales, multiplicados por 2, lo que suma un total de 360,000 pesos. Tercero, requerí una declaración escrita firmada por la Junta Directiva reconociendo que Mellor-Jack Consulting LLC había actuado en pleno cumplimiento de todos los contratos y liberándome de cualquier responsabilidad pasada, presente o futura relacionada con la interrupción del sistema. Finalmente, agregué una cláusula operativa específica: Ronald Higgins debe ser destituido permanentemente de cualquier función operativa relacionada con la arquitectura de TI y sistemas de Higgins Freight Logistics. Miré mi reloj. Eran las 10:30. Adjunté el PDF del acuerdo a un correo electrónico, lo envié a la dirección personal de Harold y cerré mi computadora portátil. La pelota estaba ahora en su tejado. A las 11:15, mi correo electrónico vibró. Era una respuesta de Harold. Adjunto había una copia escaneada del acuerdo, firmada por Harold Higgins como director ejecutivo y certificada por el secretario corporativo de la Junta. Junto al acuerdo había una copia del recibo de la transferencia bancaria. Higgins Freight Logistics había autorizado un pago de 1.860.000 pesos a la cuenta de Mellor-Jack Consulting LLC. Abrí la aplicación de banca empresarial en mi teléfono. Observé las transacciones pendientes. Exactamente a las 11:42, el estado cambió. Los fondos se habían liquidado. 1.860.000 pesos estaban en mi cuenta, totalmente liquidados. Llamé inmediatamente a Nate. Nate, le dije cuando contestó al primer timbrazo, acabo de recibir el acuerdo de compra firmado y la transferencia. Voy a transferirte la propiedad de la cuenta raíz de AWS. ¿Tienes tu portátil listo? Sí, Julian, estoy listo, dijo Nate con la voz ligeramente temblorosa. La oficina es un caos ahora mismo. Ronald está en su habitación empacando sus cosas. Harold lo acaba de degradar a un puesto de auxiliar administrativo en nuestro almacén local y está retomando el control total de las operaciones. Harold me acaba de nombrar nuevo administrador de sistemas. Me dijo que mi primera tarea es asegurarme de que tengas todo lo necesario para volver a activar la puerta de enlace. Bien por ti, Nate. Te mereces el ascenso, le dije. Ahora escucha con atención. Te envío un enlace seguro para transferir la cuenta de AWS. Una vez que lo aceptes, tendrás que actualizar los tokens de validación de la API. Te guiaré paso a paso. Durante los siguientes 15 minutos, guía a Nate a través del proceso para tomar el control de la infraestructura de AWS. Migramos el registro del dominio, actualizamos los perfiles de facturación a las cuentas corporativas de Higgins Freight y reiniciamos la instancia de la máquina virtual. A las 11:55, hice clic en el último botón de mi lado, liberando oficialmente mi acceso administrativo. Bien, Nate, dije. Revisa tu consola. El servicio está activo. El API de la base de datos debería poder autenticarse ahora. De fondo de la llamada, pude oír un repentino grito de júbilo proveniente del piso de despacho al final del pasillo. Está funcionando, gritó Nate por encima del ruido. Los registros están en marcha. Acaba de llegar el primer lote de números de despacho de aduanas. La cola está procesando 500 entradas por minuto. Los camiones en la frontera de Detroit ya están en movimiento. Excelente, dije. El sistema es tuyo ahora, Nate.
He dejado la documentación completa en el bucket raíz de S3. Si sigues las instrucciones de indexación que escribí, la base de datos no te dará ningún problema. Buena suerte. Gracias, Julian, por todo, dijo Nate. Colgué el teléfono. Me recosté en la silla y respiré hondo. El silencio de mi estudio contrastaba fuertemente con el caos que acababa de sacudir a Higgins Freight Logistics. Para el lunes por la tarde, la crisis había terminado oficialmente. Los 4.000 camiones habían pasado la aduana y las líneas de montaje en Detroit seguían abiertas, aunque la empresa tuvo que pagar cuantiosos recargos por retraso y gastos de detención. Pero sobrevivieron. Harold había salvado el negocio familiar, aunque le había costado casi $2 millones en una sola mañana corregir la arrogancia de su hijo. En cuanto a Ronald, su carrera corporativa prácticamente había terminado. No podía incluir operaciones logísticas modernizadas en su currículum cuando su primera semana al mando resultó en una situación cercana a la bancarrota y una compra forzosa. Más tarde supe que finalmente dejó la empresa por completo, incapaz de enfrentarse a los gerentes y despachadores que sabían perfectamente cómo había paralizado toda la red. Estaba sentado en mi estudio mirando mi saldo bancario, $1.860.000. En el sector de la logística, hablamos mucho de rutas críticas, la secuencia de etapas que determina el tiempo mínimo necesario para una operación. En mi trayectoria profesional, la ruta crítica siempre se trató de proteger mi trabajo. Había dedicado 8 años a construir un sistema tan integrado, tan vital, que la empresa no podía sobrevivir 24 horas sin él. Y me había asegurado de que los contratos legales protegieran ese valor. Ronald creía estar jugando un juego corporativo de alto riesgo donde podía deshacerse de los empleados como si fueran activos depreciados. Creía que su cargo le otorgaba poder absoluto. Pero olvidó que, en el mundo moderno, el poder no reside en el título que figura en tu puerta. Se trata de quien controla el flujo de información. No necesitaba gritar. No necesitaba amenazar. Simplemente tenía que hacerme a un lado y dejar que las reglas del sistema que había construido se aplicaran por sí solas. Cerré mi portátil y salí al porche. El aire era fresco y la brisa otoñal desprendía las últimas hojas de los arces. No tenía servidores que supervisar, ni problemas de latencia que solucionar, ni ejecutivos a los que complacer. Tenía 51 años, era económicamente independiente y completamente libre. Era hora de planear mi próximo paso. Pero primero, creo que me tomaré unas largas vacaciones.